Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Cordial saludo, amables oyentes. Nos regocijamos en la bondad de nuestro buen Dios que nos permite reunirnos nuevamente para estudiar su bendita palabra a través de este medio de comunicación. Como siempre es nuestra buena costumbre, antes de estudiar la palabra de Dios, vamos a encomendarnos en oración para que Él guíe nuestro estudio y sea de gran provecho a nuestra vida. Oremos. Amadísimo Dios y Padre nuestro, te bendecimos y te damos gracias en esta mañana por el gran privilegio que nos das de poder reunirnos para estudiar tu bendita palabra. Te rogamos, Dios, que nos dé la gracia de entenderla, de atesorarla en nuestro corazón y ponerla en práctica. Que nos dé la gracia de entender nuestros pecados, de arrepentirnos de ellos y venir a los pies del Salvador para ser limpios de nuestra maldad y agradarte así en todo lo que hagamos en nuestro diario vivir. Colocamos pues este estudio en tus manos y te rogamos, Dios, que si alguien no te conoce, en esta mañana tú te reveles a él y le permitas entender la necesidad que él tiene de ti y que venga a los pies de la cruz para que sus pecados sean limpios y tú seas su Señor y su Salvador. Gracias, Padre, por este día y por la oportunidad entonces que nos das de estudiar tu bendita palabra. En el nombre de Cristo, nuestro Redentor. Amén y amén. Seguimos adelante con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Marcos. Nos corresponde hoy exponer en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, versículos 35 al 40. Dice así la palabra de Dios. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y les decía en su doctrina: Guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y que por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. A lo largo de sus 3 años de ministerio, nuestro Señor Jesucristo mostró de muchas maneras que Él era aquel enviado de Dios, el ungido de Dios, el Cristo, el Salvador del mundo. Lo demostró por sus milagros inigualables y por la ejecución de sus 3 oficios: profeta, sacerdote y rey. Como profeta anunció al pueblo toda la voluntad de Dios para ellos. Como sacerdote realizó el sacrificio de su propio cuerpo, siendo el perfecto mediador entre Dios y su pueblo. Y como rey protegió y protege y gobierna por su palabra escrita y por su Santo Espíritu a su pueblo y al mundo entero. De manera pues que el Señor Jesucristo evidenció en su vida los 3 oficios: sacerdote, profeta y rey. En este pasaje que vamos a estudiar, lo vemos ejerciendo su oficio de profeta, anunciándose él mismo como el Mesías, pero lo hace delatando y avergonzando a aquellos falsos maestros, los escribas, quienes habían extraviado al pueblo con sus falsas enseñanzas, alejándolos de él. Aquí en este pasaje lo vemos en un acto de amor compasivo, enseñando para alejar al pueblo de los engañadores y protegerlos. Primero,
los avergüenza con sus enseñanzas sobre el Cristo. Y segundo, les advierte claramente sobre el mal camino que ellos enseñan. Estos son los dos puntos en los que podemos dividir nuestro texto para estudiarlo mejor en esta mañana. En primer lugar, Jesús avergüenza a los escribas y en segundo lugar, Jesús advierte sobre el engaño de los escribas. Veamos cada uno de estos dos puntos de manera particular. En primer lugar, vemos que Jesús avergüenza a los escribas. Marcos 12, versículos 35 al 37. Dice así la palabra de Dios. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Amén. Notamos varias cosas en este primer punto. Primero vemos que la enseñanza la hizo en el templo. Allí lo vemos asumiendo su oficio de gran profeta de Dios y como el gran maestro de la palabra de Dios, porque está enseñando en el templo del Señor. En segundo lugar, lo vemos que su propósito era guiar y al mismo tiempo avergonzar a los escribas, demostrándole al pueblo la ignorancia y el fracaso de estos escribas y falsos maestros para guiar correctamente al pueblo hacia él. En tercer lugar, vemos cómo Cristo enseña que la Biblia es una obra del Espíritu Santo, porque dice: David dijo por el Espíritu Santo, y lo que David dijo luego lo escribió e hizo parte de la Biblia. Por consiguiente, esto hace de la Biblia que ella sea infalible, inerrante y todo suficiente, porque es la palabra de Dios, porque no es obra humana, sino obra e inspiración de Dios por su Santo Espíritu, útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Así es, amable oyente, la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo de Dios y ella es digna de confianza, porque es la inerrante y todo suficiente palabra de Dios. En cuarto lugar, vemos el contenido de la enseñanza del Señor sobre el Cristo, que básicamente consiste en lo siguiente. El texto nos enseña que el Cristo nacería de la familia de David. Eso lo sabía todo Israel. ¿Recuerdan cuando entró a Jerusalén montado en un burrito? La gente le gritaba: Hosana, hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Pero aparte de esta verdad, el Señor también enseña que el Cristo es Señor de David. Y la pregunta entonces sería: ¿cómo puede haber alguien más alto que David? ¿No es David el rey más grande de Israel? Entonces, ¿quién pues es este que a la vez es hijo de David y Señor de David? La respuesta está en el mismo texto, y es que este ser es uno a quien Dios le habla, porque dice: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra hasta que ponga a sus enemigos por estrado de tus pies. Por lo tanto, es uno que es igual a Dios, es uno que está sentado a la derecha de Dios, es uno que pisotea a todos sus enemigos como rey. Esto señala a una sola persona, y es a Dios mismo. Entonces la pregunta de Jesús se resuelve sabiendo que el Cristo es Dios y hombre a la vez. Así es, amables oyentes, Jesucristo es Dios y hombre a la vez,
Por consiguiente, como Dios es Señor de David, y como hombre nació hijo de David, es decir, de su descendencia, para cumplir los propósitos redentores de Dios en este mundo. Esta enseñanza tan fundamental para la salvación del pueblo, a pesar de que el Antiguo Testamento la enseña, los escribas habían fracasado en entenderla y comunicarla al pueblo para que el pueblo llegara a ser salvo. El Cristo es una persona en la cual coexisten dos naturalezas, la de Dios y la del hombre. Él es totalmente Dios y totalmente hombre, 100% Dios, 100% hombre, amables oyentes. Totalmente hombre para que pudiera ser nuestro sustituto perfecto ante Dios en la cruz. Y totalmente Dios porque solo Dios puede satisfacer su propia justicia. Con esta enseñanza básica para la salvación, Jesús avergonzó a los escribas porque evidenció su ignorancia acerca de la interpretación de las Sagradas Escrituras. Al decirles, David mismo le llama Señor, ¿cómo pues puede ser hijo de David? Esto evidenciaba que ellos no sabían realmente cuál era la naturaleza del Mesías que revelaban las Sagradas Escrituras, porque estaban ciegos a la revelación de la verdad por su orgullo y arrogancia. Por eso, amables oyentes, debemos ser como niños, estar dispuestos a ser enseñados y a no creer que nos sabemos todas las cosas. La Escritura dice claramente que el que cree saber algo aún no sabe nada como debiera saberlo. Y la Escritura también nos enseña que debemos hacernos como niños para poder llegar a ser grandes. De manera pues, amables oyentes, que la luz de la verdad es la que ilumina nuestra mente cuando nos humillamos y reconocemos que en nosotros no hay sabiduría propia, sino que esta sabiduría proviene de lo alto y que debemos estar dispuestos a reconocer con humildad que necesitamos de la luz y de la verdad de Dios para poderla entender, porque por nuestra propia cuenta no podemos entender las verdades eternas de nuestro Salvador reveladas en su bendita palabra. Ahora veamos, en segundo lugar, su advertencia directa sobre ellos. Él no tenía temor de denunciar los falsos maestros. Jesús, entonces, advierte sobre el engaño de los escribas. Versículos 38 al 40 de Marcos 12. Marcos 12, 38 al 40. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Amén. El engaño de los escribas denunciados por Jesús en este pasaje es doble. En primer lugar, son un fraude como maestros. Ignoran lo esencial de la verdad y por lo tanto no pueden conducir a nadie a la salvación. En otras palabras, son guías de ciegos. Y cuando un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el foso. En segundo lugar, su estilo de vida reflejaba su ignorancia y su alejamiento de Dios. Ellos aparentan ser personas religiosas por la ropa que usan, por la asistencia a las ceremonias religiosas en el templo y a las sinagogas, porque saben orar y hacen largas oraciones, pero en su corazón son unos hipócritas y ladrones realmente. Hipócritas porque solo buscan los saludos en los que la gente los alaba por su religiosidad y que los vean sentados en las primeras sillas de las reuniones religiosas. Pero además también eran ladrones, porque cuando una mujer rica quedaba viuda, se iban tras ella tratando de quitarle su dinero, usando la religión como instrumento de manipulación
para sacarle sus bienes materiales. De personas así, amables oyentes, es obvio que hay que mantenernos alejados porque son muy peligrosas y son todo lo contrario de lo que Dios quiere de los verdaderos maestros de la palabra de Dios. Ellos viven en ignorancia, hipocresía y pecado, pero Dios quiere y demanda de los maestros conocimiento, autenticidad y santidad realmente. Por eso la Escritura dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque cuanto lo que predicamos con nuestros labios realmente no lo vivimos, estamos siendo hipócritas y dando mal ejemplo a las personas que enseñamos. Y si aparte de eso enseñamos mal, pues estamos conduciendo a una cantidad de personas al error y a la condenación eterna. Por eso el texto dice: guardaos de estos falsos maestros, porque ellos desvían y llevan a la perdición a quienes enseñan. Entonces, amables oyentes, vemos no solo cómo el Señor enseñó la verdad, sino que condenó el engaño y desenmascaró a los engañadores. Todo para librar las almas del infierno, donde irían los escribas si no se arrepentían de su ignorancia y de su pecado, para guiarle a Él, tomando cada uno su cruz cada día y viviendo para el Señor que los rescató. Es por eso que el Señor dice que ellos, es decir, los escribas, los maestros, si no se arrepienten y cambian su manera de pensar y de enseñar, recibirán mayor condenación. Nos corresponde ahora, amables oyentes, aplicar estas enseñanzas a nuestras vidas. Este pasaje me obliga a hacerte una pregunta, amable oyente. ¿Tú sabes realmente quién es el Cristo? Porque si no lo sabes, estás en peligro de muerte eterna. Amable oyente, el Cristo es uno que es totalmente Dios y totalmente hombre en una sola persona. Y el único personaje en la historia que demostró tener esas características fue nuestro Señor Jesucristo, el que nació en Belén hace 2000 años para salvarnos de nuestros pecados con su muerte en la cruz del Calvario. Él es el Cristo que revelan las Sagradas Escrituras, verdadero Dios y verdadero hombre, que vino a realizar la obra perfecta de redención en la cruz del Calvario, llevando sobre él nuestros pecados para librarnos de la condenación eterna. ¿Crees tú realmente en ese Jesús, amable oyente? Muchos dirán: sí creo, desde niño creo en Jesús. Pero, amable oyente, ¿obedeces a Jesús realmente? ¿Haces lo que Él te manda en su palabra? Porque eso es lo que demuestra que verdaderamente le conoces y que verdaderamente crees en Él. Cuando Él es realmente el Rey de tu vida y tú te sometes a Él para obedecerle. De lo contrario, te estás engañando a ti mismo con una religiosidad superficial y vacía como la de los escribas, amable oyente. Por lo tanto, examínate hoy si de verdad conoces y sigues a Jesús, y escucha hoy esa voz que te llama a seguirlo como tu Rey y como tu Señor. No hay otro al que usted y yo debamos seguir, solo a este Rey divino que gobierna en gloria y que merece nuestra adoración y servicio y obediencia, porque Él es el único dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Pero ahora veamos una segunda confrontación. ¿Sabes tú quiénes son los escribas de nuestro tiempo? Amables oyentes, los escribas de nuestro tiempo son todos aquellos que, diciendo pertenecer a una religión, enseñan errores acerca de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, si asistes a una iglesia en donde te enseñan que Jesús no es el único mediador entre Dios y los hombres, estás en manos de engañadores.
si te enseñan que María es corredentora o comediadora, si le enseñan que los santos son mediadores, estás en una falsa religión, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Si asistes a un grupo donde te enseñan que Jesús no es Dios, sino un maestro iluminado, estás en manos de falsos maestros engañadores que te quieren desviar del error para que no creas realmente en Jesús, sino en una enseñanza falsa que te lleva a la condenación. Si asistes a una iglesia donde te enseñan que Jesús no es una de las tres personas de la Trinidad, sino que es un ser creado y simplemente un iluminado con alto rango, estás en manos de engañadores. Hoy en día hay muchos engañadores, grupos que no enseñan bien la palabra de Dios, la usan pero la tuercen con astucia para justificar sus errores. Para poder conocerlos, debes primero conocer bien la verdad, amable oyente, y para esto debes estudiar juiciosamente y ser bien instruido en la verdad de la Biblia. Si no lo haces, fácilmente te engañarán. Por eso, hoy te animo a que estudies con reverencia y con fe la palabra de Dios. Pero hay algo aún más grave, amable oyente, y es que también hoy día hay unos escribas dentro de la iglesia que enseñan bien la verdad. Son aquellos que, conociendo bien la verdad, no la obedecen. Los hipócritas, falsos creyentes que van cada 8 días a la iglesia cristiana y en la calle o en sus casas son una vergüenza para el evangelio. Esos también son escribas del siglo XXI. Ellos deben arrepentirse de su falsedad y vivir una vida auténtica, porque ellos conocen la verdad, sino que no la viven. Por lo tanto, si no se arrepienten, recibirán mayor condenación. Y finalmente, te hago una tercera confrontación. ¿Entiendes ahora bien cuál es tu obligación, amable oyente? Tu obligación es doble: conocer mejor al Cristo y apartarte de los escribas del siglo XXI, aborreciendo sus enseñanzas y su forma de vivir, para vivir de acuerdo al ejemplo y a las enseñanzas de Cristo, para que no seas un hipócrita, porque si no, los hipócritas, dice la Biblia, irán a la condenación y no heredarán el reino de Dios. Que Dios te conceda ambas cosas, amable oyente, y glorifiques a tu Señor y Salvador. En otras palabras, que te conceda conocer mejor a Cristo y apartarte del pecado y de los escribas del siglo XXI, porque sólo así podrás vivir para la gloria y la honra de nuestro buen Dios. Y por último, amable oyente, quiero encomendarte hoy en oración para que Dios abra los ojos de tu entendimiento y le permita atesorar esa bendita palabra en tu corazón. Y atesorada en tu corazón, esa palabra te transforme y cambie de manera de pensar, para que cambiando de manera de pensar, vivas conforme a la voluntad de Dios. Amado Dios, yo te doy gracias en esta mañana. Coloco delante de ti a cada persona que está escuchando este programa. Te ruego, Padre amado, que les abras el entendimiento y les permitas atesorar tu palabra en sus corazones, que les permitas entender su pecado y arrepentirse para creer en ti como el único medio de salvación, que les dé la gracia de vivir para tu gloria, que entiendan que apartados de ti nada bueno pueden hacer. Señor, salva a los que están escuchando este mensaje con el poder de tu palabra. Dale la gracia de creer en ti. Dale la gracia de reconocer que necesitan desesperadamente de tu salvación y que si no se arrepienten se perderán, porque solo tú eres la salvación, Señor. Dale la gracia de vivir para ti, Señor, entendiendo
que solo en ti hay salvación. Te alabo y te bendigo, Padre Santo, en esta mañana, dándote la gloria, la honra y el honor, y colocando esta enseñanza en tus benditas manos para gloria y honra de tu santo nombre. En el glorioso nombre de Cristo nuestro Redentor hemos orado con acción de gracias. Amén y amén. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos Dios mediante el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.